Hola, ¿qué tal? Yo soy Luque, soy profesor de lengua y de literatura española y ya hemos acabado con sintaxis, no os asustéis. Hoy ya, veranito, tranquilidad, relajación, vamos a ver cosas de literatura. No vengo a hablar de literatura como tal, de hecho no sé si habré puesto en el título algo como no leas la Celestina, lee esto, pero de lo que vengo a hablar hoy es de esta obra de aquí, que es Solanin de Inio Asano. Es una obra que fue publicada en 2005 por primera vez en Japón. En aquel entonces Inio Asano tenía 25 años, que es justo la edad que yo tenía cuando la leí. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dejarla por aquí. Antes de dejarla, quiero enseñaros a los que serán los protagonistas de la obra, que son Meiko y Taneda. No sé si será más o menos bien. Si no se ve bien, dejaré la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una obra de adolescentes para adolescentes. Bien, antes de empezar a tratar la obra y demás, quiero decir que normalmente, o por obligación, o debería ser, en mi opinión, los profesores de lengua son filólogos, es decir, estudian el habla, los textos y se preocupan por acercarlos a los que no son expertos. Entonces, nosotros tenemos que intentar acercar tanto los textos clásicos como preocuparnos por ver cuáles de los textos modernos tienen todas las características necesarias para ser considerados no como lecturas obligatorias, pero sí como lecturas recomendadas. A mí me encantaría recomendar La Celestina a un niño de 14 años que está loco perdido porque se ha echado una novia, o a una niña de 14 años porque se ha echado un novio. Sin embargo, sé que no le va a gustar, porque sé que no es lo que le pide el cuerpo. Sin embargo, creo que Solanin, de Inio Asano, seguramente, porque no van a tardar tanto en leérselo, porque tiene dibujo, porque es una sensación distinta, porque se lo narra a alguien más cercano a ellos, seguramente le provoque una sensación de cercanía que le sea más agradable a la hora de leer el texto o la obra en este caso. Por lo tanto, yo como filólogo creo que mi trabajo, por supuesto, es acercar las obras clásicas a los alumnos, y una de las maneras de acercarlas es a través de la intertextualidad, es encontrar obras que traten temas más o menos similares a las obras clásicas e intentar, a través de esos temas que se dan tanto en una obra como en otra, introducir a través de una obra popular la obra clásica o digna de estudio. No quiero decir que la obra popular no sea digna de estudio, por supuesto que lo será, tanto en cuanto sea una obra que realmente tenga un sustento literario o un sustento, en este caso también gráfico o visual, que sea verdaderamente importante. En este caso estamos ante una obra, sin lugar a dudas, recomendable a todos los niveles, tanto visual, tanto plástico como narrativo. Bien, como iba diciendo, Solanin se publica en 2005, la publica Inio Asano teniendo él 25 años. Por lo tanto, es una obra de adolescentes para adolescentes. Los protagonistas son Meiko y Taneda y la obra trata en concreto el final de la adolescencia unido al final de la universidad y el principio de los trabajos precarios. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Porque creo que refleja a la perfección cómo actualmente el sistema universitario está totalmente derruido. Es decir, a nuestros padres, y hablo en este caso como persona a los que sus padres le han vendido la moto de que si trabajaban mucho y ahorraban dinero y le podían pagar una carrera universitaria a su hijo, el día que acabaran la carrera iban a tener trabajo. Y eso no es así. Si tienen trabajo, será un trabajo precario y seguramente que no tiene relación con lo que ha estudiado. Por supuesto, hay excepciones, pero por regla general y sobre todo por lo que yo conozco, suele ser más bien que se empiece trabajando de manera precaria en cosas que no tienen relación con lo que has estudiado y poco a poco ir haciendo el camino hacia trabajar en lo que tú has estudiado. Como iba diciendo, también se trata el falso éxito de los estudios universitarios, por eso que decía, porque no tienes realmente una vida asegurada por el hecho de que tengas una carrera, como sí lo era antaño cuando mis padres eran jóvenes. Si tú tenías una carrera, como era tan poca la gente que tenía carrera, tenían la vida asegurada, pero ya no es así.
Entonces creo que eso lo define Inio Asano de una manera espectacular, viendo cómo los protagonistas están tristes a pesar de tener una carrera, no se sienten realizados porque los trabajos que tienen son precarios y no tienen relación con lo que ellos quieren ser. Y aunque han hecho unos estudios universitarios, realmente no tienen una motivación tampoco para trabajar de eso que han estudiado, porque como veremos ahora adelante, quieren dar un vuelco a su vida en cuanto a una afición. Durante toda la obra hay un tono gris, un tono de pesimismo, un tono de la vida no tiene sentido. Pero yo creo que el mensaje final que quiere mandar la obra, que quiere mandar Inio Asano, a pesar de ser un autor, por lo general, o por sus obras más conocidas, que tiene un tono triste, tiene al final un mensaje positivo. Y es como, sigue, sigue. Y al final, cuando llegues al futuro, te girarás para atrás y dirás, joder, menuda tontería más grande por lo que yo me estaba preocupando. Y te reirás. Pero en el momento será algo trágico, será algo dramático, pero sigue. Sigue adelante por muy gris que parezca la situación y ya tendrás tiempo en el futuro, cuando hayas conseguido tus logros, de mirar atrás y reírte de la situación que parecía un desastre y que realmente era una tontería, ¿no? Yo creo que realmente el mensaje final de la obra es un mensaje positivo que anima a seguir adelante, sobre todo por lo que viene a continuación. Las obras manga, por lo general, funcionan de dos maneras, o bien con un narrador que interviene poco, o a través del diálogo. Es decir, son puramente novelas, por así decirlo, o obras dialogadas. Esto a Bakhtin le fliparía. Entonces, durante casi la primera mitad de la obra, tenemos un ritmo lento, dialogado, donde los personajes exponen sus pensamientos también. Así podemos conectar los personajes con lo que piensa cada uno de ellos según lo que dice su diálogo. Es decir, Taneda dice tal, Maiko dice tal y piensa de esta manera. Los amigos de Taneda y Maiko son así y así y así y piensan de esta manera. Y eso lo hacemos a través de lo que dicen y a través de lo que piensan. Hasta que, más o menos un poco antes quizás de la mitad, alguien del manga muere. Y es justo aquí donde yo creo que reside uno de los grandes puntos del manga. Y es que en la muerte, donde todo, por lo general, por norma clásica, hubiese acabado, por ejemplo en la Celestina todo acaba en la muerte y no hay acción más allá de la muerte, aquí la muerte es la reacción para que ocurra toda la acción. En ese momento el diálogo pasa a un segundo plano y es el dibujo el que toma el protagonismo dentro del manga. Por supuesto hay diálogos, porque se necesita el diálogo en el manga, y los protagonistas, frente a la pérdida de un amigo, que es algo que pasan como un mal rato, e incluso creo que le dura como un año esa pérdida, ese dolor, ese duelo de perder a alguien querido, y creo que es algo que debe tratarse en las aulas también, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de ver una silla vacía, porque al fin y al cabo es algo cotidiano, con lo que ojalá que no, pero los alumnos se pueden encontrar algún día en sus vidas. Como iba diciendo, después de este periodo de duelo o de luto, el grupo de amigos decide tomar acción y hacen realidad el sueño de esa persona fallecida, que es montar un grupo de música o intentar encaminarlo de forma más comercial o lo que sea, o a dar un concierto. Y ese es otro de los puntos principales del manga. Es decir, ellos tienen su trabajo, tienen sus estudios y también tienen sus hobbies. Y llega un momento donde ellos quieren ser músicos exitosos. Y parece que la sociedad en la que vivimos en todo momento nos anima a tienes que ser el mejor, y tienes que ser el mejor, y tienes que vivir de lo que sea, y tienes que sacar provecho de todo lo que hagas. Y si haces cualquier cosa, sé productivo y saca provecho. Y es como, no. Lo mismo ellos hubiesen disfrutado únicamente yéndose a un local y ensayando sus canciones y ya está. Y no tenían que ser un grupo famoso ni nada de eso. Sin embargo, ellos, en honor a la memoria de la persona que falta, deciden dar un concierto con una imagen estupendísima, que si puedo ponerla la pondré, no sé si la podré sacar, porque creo que es un poco spoiler, pero bueno, es una imagen preciosa porque se puede tratar como una analogía, donde hay una guitarra, donde no hay nada, y después hay una guitarra y una persona, que bueno, es muy bonito. Bien, y vamos acabando ya, me vengo por aquí. El manga es muy social, y trata normalmente, durante los diálogos,
habla del cinismo que hay en las guerras. En las noticias no paran de aparecer noticias sobre tal guerra en X sitio, tal guerra en X sitio. Y creo que eso es muy actual también. Actualmente tenemos la guerra en Palestina, tenemos la guerra en Ucrania y a nosotros como que nos da un poco igual, porque no nos toca a nosotros de cerca. Y eso es de lo que se quejan los personajes. Es decir, no nos toca a nosotros de cerca, lo vemos en las noticias, decimos, ¡ay, qué penita! Y ya está. Por lo que critica ese cinismo súper occidental de las guerras que no nos preocupan porque realmente no nos tocan a nosotros. Y no solo critica las guerras de esa manera, sino también hace una propia crítica al exterior. Es decir, cuando Japón fue atacada con las 2 bombas, nadie se preocupó por Japón. Es decir, nadie dijo, oye, ¿Japón qué? No. En ese momento Japón fue tratado como nosotros tratamos a esos países que están en guerra. Entonces hace una doble crítica de ese concepto de la guerra. Eso es el cinismo de las guerras. También, para ir acabando, como ya decía, la obra se fundamenta en el diálogo. Y la pareja protagonista, Meiko y Taneda, tienen claramente problemas de comunicación. Y son una pareja que si hubiesen hablado más, que si se hubiesen comunicado mejor, no hubiesen tenido tales problemas. Lo mismo, la pareja hubiese tenido que acabar, porque no eran compatibles. Pero quizás podían haber seguido como amigos. Pero claramente tenían problemas y en lugar de hablarlos, seguían para adelante. Y las consecuencias se ven en el manga. Como contrapunto a esa falta de comunicación en la relación amorosa, tenemos lo que aprenden y establecen como comunicación en la amistad cuando, en memoria de esa persona fallecida, forman el grupo, empiezan a hablar, empiezan a juntarse, empiezan a colaborar y ahí sí que se establece una verdadera conversación y una verdadera comunicación. Así que podemos hablar de la importancia que tiene la comunicación en la vida cotidiana y en las aulas de lengua y de literatura española. Y por último tenemos una crítica a la meritocracia. El elenco de protagonistas quiere tener un grupo de música. Sin embargo, por mucho que se esfuerce, por mucho que quiera, no tiene ni la suerte, ni tiene los contactos, incluso cuando casi está para conseguirlo, no lo consigue. Porque no hace falta únicamente ser bueno. Hace falta que todo esté de tu parte para conseguir que tú triunfes. Por supuesto, tú te tienes que esforzar, pero hace falta tantas cosas para que tú triunfes que en este manga tenemos una crítica perfecta a la meritocracia. Por mucho que te esfuerces, no quiere decir que lo vayas a conseguir. Tú te esforzarás. Ahora, que lo consigas o no, no siempre está en tu mano. En tu mano está el esforzarte por conseguirlo. Pero también entra un factor suerte que no está en tu mano. Tú podrás ir trabajando para disminuir ese factor suerte. Pero requiere de mucho trabajo y muchas veces no tenemos ese tiempo o ese esfuerzo necesario para trabajar en ir disminuyendo ese factor suerte. Y eso lo habla muy bien el manga de Inio Asano. Y para terminar, recomendaros otras obras de Inio Asano. Os voy a recomendar sobre todo Buenas noches, Pum Pum. Aunque si bien Solanin puedo recomendarla para primero, segundo, tercero de la ESO, Buenas noches, Pum Pum yo ya lo recomendaría para cuarto de la ESO, primero bachillerato, segundo bachillerato, porque es una obra un poco más dura. Es un poco más cruda, trata mensajes un poco más enrevesados y complicados. Quizás tercero pueda medio leerlo, pero yo personalmente aconsejaría a partir de cuarto de la ESO, incluso en bachillerato. Así que terminamos por aquí este vídeo, este acercamiento a la literatura a través del manga con Solanin de Inio Asano. De verdad lo recomiendo. Esta edición es la integral de Norma Editorial, lo tenéis por aquí. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Espero que estéis disfrutando de un buen verano. Os recuerdo que tenéis mi correo abajo en la descripción por si queréis profundizar más en cualquier aspecto de lengua, de literatura o de sintaxis. Y nos vemos, como decía, la semana que viene con otra obra distinta de literatura. ¡Chao!